El cuerpo humano tiene la estructura adecuada para la función del pensar. Las mismas sustancias, las mismas fuerzas que se hallan en el reino mineral, están combinadas en el cuerpo humano, de tal modo que gracias a este conjunto se puede manifestar el pensamiento. Esta construcción mineral, formada de conformidad a lo que está destinada, será designada en este 18. Rudolf Steiner, Teosofía Estudio el cuerpo físico del hombre. Esta construcción mineral, ordenada para tener como centro al cerebro, nace por reproducción, y adquiere su forma desarrollada por crecimiento. La reproducción y el crecimiento, el hombre, los tiene en común con las plantas y los animales. Por la reproducción y el crecimiento lo que vive se distingue del mineral, que no tiene vida. La vida nace de la vida mediante el germen. La prole se adhiere a los antepasados en el sucederse de las vidas. En cambio, las fuerzas por las cuales se forma un mineral han de buscarse en las mismas materias que lo componen. El cristal de roca se forma mediante las fuerzas propias del sílice y del oxígeno que en él se hallan combinados. Pero si queremos encontrar las fuerzas que plasman un roble, deberemos buscar por un camino más largo a través del germen de las plantas madre y padre de este árbol. Y la forma del roble se transmite en la reproducción de los antepasados a los descendientes. En lo que vive existen fuerzas internas determinantes innatas. Solo una concepción primitiva de la naturaleza podría opinar que los animales inferiores, inclusive los peces, pudieran generarse del fango. La forma de lo que vive se reproduce mediante la herencia. El modo de desarrollo de un ser viviente, depende únicamente de aquellos que han sido sus padres, o, con otras palabras, de la especie a la cual pertenece. Las materias de las que está constituido se cambian incesantemente, mientras la especie permanece durante toda la vida y se transmite por herencia a la prole. La especie es, entonces, la que determina la combinación de los elementos de un organismo. Y podemos llamar a las fuerzas que generan la especie, fuerza vital. Como las fuerzas minerales encuentran su expresión en los cristales, así la fuerza vital la encuentra en la especie, o formas de la vida vegetal o animal. El hombre percibe las fuerzas minerales mediante sus sentidos físicos, pero solo puede percibir aquellas por las cuales ha desarrollado los sentidos correspondientes. Sin ojos no tendría percepción de la luz, y del sonido sin oídos. Los organismos inferiores han desarrollado apenas una especie del sentido del tacto, de manera que para ellos solo existen las fuerzas minerales, que son reconocibles por este sentido. En la misma medida que aumenta en los animales superiores el desarrollo de los otros sentidos, el mundo circundante que el hombre percibe se hace para ellos más variado, más rico. Depende, por tanto, de los órganos de un ser viviente, si lo que existe en el mundo externo, existe también para el mismo ser como percepción o sensación. Lo que existe en el aire como un determinado movimiento, resulta en lo interno del hombre una sensación de sonido. En cambio, el hombre no percibe la fuerza vital con sus sentidos ordinarios. Ve los colores de una planta, huele el perfume, pero la 19. Rudolf Steiner, Teosofía Fuerza Vital se subtrae a este género de observación. Pero como el ciego de nacimiento no tiene derecho a negar la existencia de los colores, igualmente los sentidos ordinarios no tienen derecho a negar la existencia de la fuerza vital. Los colores existirán para el ciego de nacimiento apenas el cirujano le abra los ojos. Así también para la percepción del hombre, cuando se hayan desarrollado en él los órganos correspondientes, existirán las numerosas especies de plantas y de animales creados por medio de la fuerza vital, y no solo los individuos. Con el desarrollo de este órgano se abre al hombre todo un mundo nuevo, porque desde ese momento percibe no solamente los colores, etc., de cada ser viviente, sino que percibe la vida misma de estos seres vivientes. En cada planta, en cada animal percibe, además de la forma física, también la forma espiritual, llena de vida. Para designarla con un término, llamaremos a esta forma espiritual el cuerpo etérico o cuerpo vital. El autor de este libro, mucho tiempo después de la redacción del mismo, ver la revista Das Reich, cuarto libro del primer año, ha dado a lo que aquí se ha llamado cuerpo etérico o vital, el nombre de cuerpo de las fuerzas formativas.
Se ha sentido inducido a darle este nombre, porque considera que nunca se podrá hacer lo suficiente para prevenir el malentendido, que el cuerpo etérico del cual se pretende hablar aquí pueda ser confundido con la fuerza vital de la antigua ciencia material. Cuando se tratara de rechazar esta antigua idea de una fuerza vital por la ciencia natural moderna, el autor se atiene, en un sentido determinado, al punto de vista del opositor de una fuerza semejante. Porque con esto se quería explicar el modo especial de obrar de las fuerzas inorgánicas en el organismo. Pero lo que en el organismo obra inorgánicamente no ejercita en aquella acción distinta de aquella que manifiesta en el campo del mundo inorgánico. Las leyes de la naturaleza inorgánica son las mismas, tanto en el organismo como en el cristal, etc. Pero en el organismo existe algo que no es inorgánico. Esto es la vida formativa. Como base de esto, está el cuerpo etérico o cuerpo de fuerzas formativas. Con la adopción de la legítima tarea de los estudios naturales no sería estorbada en sus investigaciones en el mundo de los organismos, por lo que se observa en la naturaleza inorgánica referente a acciones de fuerza y podría rechazar la idea de que tal acción pueda ser modificada en el organismo por una especial fuerza vital. El investigador espiritual habla del cuerpo etérico, en cuanto se manifiesta alguna cosa de más en el organismo de lo que se manifiesta en la materia inanimada. A pesar de todo esto, el autor de 20, Rudolf Steiner, Teosofía libro no se siente dispuesto a sustituir el nombre de cuerpo etérico por el de cuerpo de fuerzas formativas, pues todo el contexto de este libro excluye la posibilidad de un malentendido para cualquiera que tenga deseo de ver. Este malentendido podría producirse solo cuando aquel nombre se adoptase en algún trabajo que no tenga semejante contexto. Compárese esto también con lo que se dice al final en observaciones aisladas y notas a agregarse. Para el investigador de la vida espiritual, estas cosas se presentan del modo siguiente. Para él, el cuerpo etérico no es meramente el resultado de las materias y de las fuerzas del cuerpo físico, sino que es una entidad autónoma, real, por cuya acción las mencionadas materias y fuerzas físicas están dotadas de vida. En el sentido de la ciencia espiritual, se puede decir de un cuerpo puramente físico, de un cristal, por ejemplo, que tiene su forma, a causa de las fuerzas físicas formativas que están en él. Pero un cuerpo viviente no tiene la forma que le es propia por virtud de estas fuerzas puramente físicas, porque en el momento en que la vida se retira de él y lo abandona a las solas fuerzas físicas, se disgrega. El cuerpo vital es una entidad mediante la cual, en todos los instantes de la vida, se preserva el cuerpo físico de la disgregación. Para ver el cuerpo etérico, para percibirlo en otro ser, es indispensable haber despertado el órgano de la visión espiritual. Sin este órgano, se podrá admitir, por razones de lógica, la existencia del cuerpo etérico, pero se le puede ver con el ojo espiritual, precisamente como se ven los colores con el ojo físico. La denominación de cuerpo etérico no debería ser chocante para nadie, pues el éter que aquí se menciona es una cosa diferente del éter hipotético de la ciencia física. Debe aceptarse esta denominación simplemente como un medio adecuado para designar lo que se ha descrito. Como la estructura del cuerpo físico refleja su destino, así también el cuerpo etérico. Igualmente puede ser comprendido considerándolo en relación con el espíritu pensante. El cuerpo etérico del hombre difiere del de los animales y del de las plantas, por su estructura ordenada según el espíritu pensante. Ahora bien, como el hombre pertenece por su cuerpo físico al mundo mineral, por su cuerpo etérico pertenece al mundo vital. Después de la muerte, el cuerpo físico se disuelve en el mundo mineral y el cuerpo etérico en el mundo vital. Se indica como cuerpo lo que da figura, forma de cualquier género a un ser. El término cuerpo no se debe confundir con lo que se entiende por forma corporal material. El término cuerpo en el sentido que se le atribuye en este libro, puede ser adoptado también por lo que toma forma anímica y espiritual. El cuerpo etérico es una cosa exterior del hombre. Apenas C21 Rudolf Steiner, Teosofía manifiestan en el hombre las sensaciones, la interioridad responde a los estímulos del mundo externo. Pero en este mundo externo no se conseguirá encontrar la sensación, por más minuciosas que sean las investigaciones que se realicen. Los rayos luminosos penetran en el ojo y, dentro de llegan a la retina.
Ahí provocan, en el llamado pigmento visual, procesos químicos y el efecto de este estímulo se propaga, a través del nervio óptico, hasta el cerebro, donde se verifican otros procesos físicos. Si pudiéramos observarlos veríamos, simplemente, procesos físicos, lo mismo que se observan en el mundo externo. Si somos capaces de observar el cuerpo etérico, veremos que el proceso físico cerebral es, al mismo tiempo, el proceso vital. Pero la sensación del color azul, por ejemplo, percibido por aquel que ha recibido los rayos luminosos, no la hallaremos ciertamente por esta vía. La sensación nace únicamente en el alma de éste. Por consiguiente, si el ser de ese hombre estuviese constituido, únicamente, por el cuerpo físico y por el cuerpo etérico, las sensaciones no podrían ocurrir. La actividad por la cual se efectúa la sensación es esencialmente distinta de la acción de la fuerza vital formativa. A esta se agrega una experiencia interior provocada por aquella actividad, mientras que sin ella se tendría un simple proceso vital, como se observa también en las plantas. Si nos imaginamos cómo el hombre recibe impresiones sensorias de todas partes, tendremos al mismo tiempo que representárnoslo como la fuente de la referida actividad que se dirige hacia todas las direcciones de las que él recibió aquellas impresiones. Sus sensaciones responden en la dirección de cada impresión que recibe. Llamaremos esta fuente de actividad alma senciente, alma del sentimiento. Esta alma senciente es tan real cuanto lo es el cuerpo físico. Si un hombre estuviera delante de nosotros y, haciendo abstracción de su alma senciente, quisiéramos representárnoslo solo como un cuerpo físico, sería lo mismo que si de un cuadro nos representáramos solamente la tela. Con respecto a la percepción del alma senciente, debemos repetir lo que se ha dicho para el cuerpo etérico. Los ojos físicos son ciegos a su respecto y lo es también aquel órgano con el cual la vida puede ser percibida como vida. Pero como mediante aquel órgano el cuerpo etérico puede ser percibido, del mismo modo, mediante un órgano más elevado, el mundo interno de las sensaciones resulta un género especial de percepciones suprasensibles. El hombre, entonces, no solo percibe las impresiones del mundo físico y del mundo etérico, sino que ve realmente las sensaciones. Ante un hombre dotado de tal órgano, el mundo de las sensaciones de otro ser se hace evidente como una realidad externa. Es necesario distinguir entre las experiencias del mundo 22. Rudolf Steiner, Teosofía propio de las sensaciones y la contemplación del mundo de sensaciones de otro ser. En el mundo propio de las sensaciones, cada hombre puede mirar naturalmente. Pero el mundo de sensaciones de otro ser es visible únicamente para el clarividente que tenga abiertos los ojos espirituales. Si el hombre no es clarividente, conoce el mundo de las sensaciones solamente como un mundo interior, como experiencias ocultas de su propia alma. Así que haya abierto el ojo espiritual, resplandece a su vista exterior espiritual lo que de otra manera vive solamente en la interioridad de los demás seres. Para evitar malentendidos, debemos decir, explícitamente, que el clarividente no experimenta en sí mismo lo que otro ser tiene en sí como contenido de su mundo de sensaciones. Este ser experimenta las sensaciones desde el punto de vista de su interioridad. En cambio, el clarividente percibe una revelación, una manifestación del mundo de las sensaciones. El alma senciente depende, con respecto a su actividad, del cuerpo etérico, porque extrae de éste lo que debe hacer resplandecer como sensaciones, y como el cuerpo etérico es la vida en el cuerpo físico, indirectamente el alma senciente depende también de este último. Las sensaciones de distintos colores, se hacen posibles solo mediante ojos sanos y perfectos. De esta manera, la corporeidad ejerce una acción sobre el alma senciente. Esta, se halla por lo tanto, determinada y limitada en su actividad por el cuerpo. Vive dentro de los límites que le traza la corporeidad. El cuerpo es construido con substancias minerales y es vivificado por el cuerpo etérico, limitando, a su vez, al alma senciente. Luego, quien posee el órgano antes mencionado para ver al alma senciente, reconoce que ésta está limitada por el cuerpo. Sin embargo, los límites de la misma no coinciden perfectamente con los del cuerpo físico. El alma senciente sobresale algo los de este último. Esto hace evidente que tiene más poder que el cuerpo físico. No obstante, aquella fuerza que le pone límites, emana del cuerpo físico.
De manera que entre el cuerpo físico y el cuerpo etérico, por una parte, y el alma senciente, por otra, se halla todavía otro elemento especial de la entidad humana. Es el cuerpo anímico o cuerpo senciente. Se podría decir también, que una parte del cuerpo etérico es más sutil que la otra, y que forma con el alma senciente una unidad, mientras la parte más densa forma una especie de unidad con el cuerpo físico. Pero como se ha dicho, el alma senciente se extiende más allá del cuerpo anímico. Lo que más arriba hemos llamado sensación, es solo una parte del ser anímico. Ha sido escogido el término alma senciente, por razones de simplicidad. Con las sensaciones están relacionados los sentimientos de 23 Rudolf Steiner, teosofía placer y de disgusto, los impulsos, los instintos, las pasiones. Todo lo que tiene el mismo carácter de vida del propio ser como las sensaciones, y como éstas, depende del cuerpo físico. El alma senciente tiene reciprocidad de acción no solo con el cuerpo, sino también con el pensamiento, con el espíritu. Ante todo se sirve del pensamiento. El hombre se forma pensamiento sobre sus sensaciones, y de este modo se instruye respecto del mundo externo. El niño que se ha quemado reflexiona sobre el hecho y concluye con el pensamiento: el fuego quema. Así también el hombre no sigue ciegamente sus impulsos, instintos y pasiones. Las reflexiones le procuran la ocasión de satisfacerlos. Todo lo que llamamos cultura material sigue completamente esta dirección. Esta cultura consiste en los servicios que el pensamiento presta al alma senciente. Inmersa en las fuerzas de pensamientos dirigidas a este objeto, ha sido la fuerza del pensamiento que ha construido buques, ferrocarriles, teléfonos, telégrafos, etc. La mayor parte de todo esto sirve para satisfacer las necesidades y deseos creados por el alma senciente. La fuerza pensativa compenetra al alma senciente de manera parecida a como la fuerza vital formativa compenetra al cuerpo físico. La fuerza vital normativa relaciona el cuerpo físico con los antepasados y descendientes, y lo coloca de este modo en un complejo de leyes que no conciernen a la simple mineralidad. Así también la fuerza del pensamiento coloca al alma dentro de un orden de leyes a las cuales ella, como simple alma senciente, no pertenece. Mediante el alma senciente, el hombre es afín a los animales. También en ellos observamos la presencia de sensaciones, impulsos, instintos, pasiones. Pero los animales siguen sus impulsos inmediatamente, no los entretejen con pensamientos independientes que trascienden la experiencia inmediata. Esto se verifica también, hasta un cierto grado, en los hombres menos evolucionados. La simple alma senciente es por esto, diferente del evolucionado elemento anímico superior que pone a su servicio al pensamiento. Llamaremos alma racional, alma razón o alma razonadora, a esta alma servida por el pensamiento. La podríamos llamar también ánimo. El alma racional interpenetra al alma senciente. Quien posee el órgano para ver el alma, ve al alma racional como una entidad independiente con respecto a la simple alma senciente. Mediante el pensamiento, el hombre se eleva por encima de su vida. 24 Rudolf Steiner, Teosofía Interior, adquiriendo algo que se extiende más allá de su alma. Es para él una natural convicción que las leyes del pensamiento están de acuerdo con la ordenación del universo. De consiguiente, se considera perteneciente al universo, porque existe tal acuerdo. Este acuerdo es uno de los hechos importantes por los que el hombre aprende a conocer su propio ser. Él busca la verdad en su alma, y a través de esta verdad se expresa no solo el alma, sino que se expresan las cosas del mundo. Lo que se reconoce como verdad por el pensamiento, tiene su valor independiente que se refiere a las cosas del mundo y no solo a la propia alma. Con la admiración que experimentamos en la contemplación del cielo estrellado, por ejemplo, vivimos en nosotros mismos, pero los pensamientos que formamos con respecto a la órbita de cada cuerpo celeste, tienen la misma importancia para el pensamiento de los demás como para nosotros. Sería absurdo hablar de nuestra admiración si nosotros no existiéramos, pero no es igualmente absurdo hablar de nuestros pensamientos, aun sin referirlos a nosotros, porque la verdad que nosotros pensamos hoy era verdad también ayer, y lo será igualmente mañana, aun cuando solo nos preocupe hoy. Si un determinado conocimiento nos causa placer, este placer tiene importancia solo mientras viva en nosotros.
Pero la verdad del conocimiento tiene importancia independientemente de aquel placer. Al concebir una verdad, el alma se adueña de algo que lleva en sí su propio valor y este valor no desaparece, con el sentimiento del alma, como que no nació de él. Lo que realmente es una verdad no nace ni muere, tiene una existencia que no puede abolirse. El hecho de que ciertas verdades humanas tengan solo un valor pasajero, porque más tarde se las reconoce como errores totales o parciales, no contradice cuanto ahora se ha dicho, porque el hombre debe reconocer que la verdad existe en sí misma, aunque sus pensamientos no sean más que manifestaciones fugaces de las verdades eternas. Aun aquel que, como Lessing, dice que se contenta con la eterna aspiración hacia la verdad, porque la verdad pura y completa no puede existir sino en Dios, no niega con esto el valor eterno de la verdad, antes bien, lo confirma, porque solo aquello que tiene un valor eterno en sí puede suscitar aspiraciones eternas. Si la verdad no fuese en sí independiente, si ella adquiriese su valor y su importancia por intermedio del sentimiento del alma humana, entonces la meta que ella representa, no podría ser la misma para todos los hombres. Por el hecho de que aspiramos a ella, tenemos que reconocer la independencia de su ser. Cuanto hemos dicho para la verdad, vale también para lo que es verdaderamente bueno. Lo moralmente bueno es independiente de tendencias. 25. Rudolf Steiner, Teosofía y Pasiones, por cuanto no se deja dominar por estas, sino que las domina. Placer y disgusto, deseo y repulsión, pertenecen al alma personal del hombre, el deber es superior a lo que agrada o desagrada. El hombre puede asignarle un valor tan alto al deber, como para sacrificarle hasta la vida. El hombre es tanto más elevado cuanto más ha purificado sus afecciones, lo que le agrada o le desagrada, de manera que sin coerción o sujeción cumpla con el deber que él reconoce como su deber. Lo que es moralmente bueno tiene, como la verdad, su valor eterno en sí, no lo recibe del alma senciente. El hombre, dando vida en su interioridad a lo verdadero y a lo bueno, existentes por sí mismos, se eleva por encima de la simple alma senciente. El Espíritu eterno resplandece en esta alma y le enciende una luz imperecedera. El alma, en cuanto vive en esta luz, participa de la eternidad y une a esta su propia existencia. Lo que el alma contiene en sí de lo bueno y de lo verdadero es su parte inmortal. Lo que de eterno resplandece en el alma será llamado alma consciente, alma conciencia. Se puede hablar también de conciencia refiriéndose a las manifestaciones inferiores del alma. También las sensaciones más comunes son objeto de la conciencia. Y en este sentido, también a los animales se les puede atribuir conciencia. Aquí, con la denominación alma consciente, nos referimos al núcleo de la conciencia humana, el alma dentro del alma. El alma consciente, por lo tanto, es considerada aquí como un elemento especial del alma, que se distingue del alma racional. Esta última está todavía enredada en las sensaciones, en los instintos, en las emociones, etc. Cada hombre sabe cómo le parecen verdaderas en primer término aquellas cosas que él prefiere por sus sentimientos, etc. Pero la verdad duradera es aquella que se ha desvinculado de toda intromisión de la simpatía o de la antipatía de parte de los sentimientos, etc. La verdad es siempre la misma, aun cuando todos los sentimientos personales se rebelen, y aquella parte del alma en la cual vive esta verdad, es la que llamamos alma consciente. Por tanto, se deben distinguir en el alma, como ya se hizo con el cuerpo, tres partes: alma senciente, alma racional y alma consciente. Y como desde lo inferior la corporeidad ejercita una influencia limitadora sobre el alma, así el espíritu, desde lo alto, ejerce una acción expansiva, porque cuanto más contiene el alma de lo verdadero y de lo bueno, tanto más todo lo que hay de eterno se extiende y se expande en ella. Para aquel que es capaz de ver el alma, el esplendor que emana del hombre por la expansión de lo que tiene de eterno, es igualmente real, como lo es para el ojo físico la luz que se irradia de una llama. Para el clarividente, el hombre corpóreo es solo una parte de todo. 26. Rudolf Steiner, Teosofía el hombre. El cuerpo físico, como forma más grosera, está en medio de otras formas, que lo compenetran y recíprocamente se interpenetran. El cuerpo etérico, como forma vital, colma el cuerpo físico. Extendido en toda dirección, más allá del cuerpo etérico, se ve el cuerpo anímico, forma astral.
Y este es sobrepasado en extensión por el alma senciente, después por el alma racional, la que se acrece a medida que acoge en sí la mayor suma de lo bueno y de lo verdadero. Porque lo verdadero y lo bueno efectúan la expansión del alma racional. El hombre que viviese únicamente según sus inclinaciones, lo que le agrada y lo que le desagrada, tendría un alma racional cuyos límites coincidirían con los de su alma senciente. El conjunto de aquellas formaciones, en medio de las cuales aparece el cuerpo físico como envuelto en una nube, se llama aura humana. Es por medio de esta que la entidad del hombre se enriquece cuando se la considera del modo que este libro trata de describir. En el curso de la evolución infantil, se presenta un momento en la vida, en que, por vez primera el hombre, frente al resto del mundo, se siente un ser independiente. Para los individuos muy sensibles tal momento es una experiencia importante. El poeta Jean-Paul refiere en su autobiografía: no olvidaré jamás el acontecimiento interno, no referido hasta ahora a nadie, que fue el momento en que asistí al nacimiento de mi autoconciencia. Y puedo todavía indicar el lugar y el tiempo. Fue en los primeros años de mi infancia. Una mañana estaba yo en el portal de mi casa, mirando hacia la izquierda, donde se apilaba la leña, cuando en un instante la visión interna "yo soy un yo", descendió sobre mí como un rayo y me quedó imborrablemente impresa. En aquel instante, mi yo se había visto a sí mismo por primera vez y para siempre. No es posible creer en un engaño de mi memoria, desde que ningún relato de otras personas pudo mezclarse a un acontecimiento en el santísimum más íntimo del hombre y del cual la novedad solamente podía hacer que las minucias de las circunstancias me quedasen en la memoria. Es un hecho conocido que los niños, hablando de sí mismos, dicen: Carlos es bueno, María quiere esto o aquello. Se encuentra natural que hablen así, como si se tratase de otros, porque no son conscientes todavía de su ser independiente, porque la conciencia del sí mismo no ha nacido aún en ellos. Mediante la autoconciencia, el hombre se designa a sí mismo como un ser independiente, separado de todo lo demás, como un yo. En el yo, el hombre comprende todo. 27. Rudolf Steiner, Teosofía: lo que experimenta como entidad física y anímica. Cuerpo y alma son los vehículos del yo, este actúa en ellos. El alma tiene su centro en el yo, como el cuerpo lo tiene en el cerebro. Las sensaciones surgen en el hombre por los estímulos del mundo exterior. Los sentimientos también se manifiestan como efectos del mundo externo, y la voluntad igualmente, desde que ella se realiza en acciones exteriores. En cambio, el yo, como verdadera esencia del hombre, permanece completamente invisible. Jean-Paul tiene razón cuando llama al reconocimiento de su yo, un acontecimiento que tiene lugar en el santuario más íntimo del hombre, porque éste está completamente solo con su yo. Este yo es el hombre mismo. Esto le da derecho a considerar a este yo como su verdadero ser. Por esto puede indicar su cuerpo y su alma como los involucros en que él vive, como las condiciones corpóreas por medio de las cuales actúa. En el curso de su evolución, aprende a emplear estos instrumentos cada vez más al servicio de su yo. La palabra yo es un nombre que se distingue de todos los otros nombres. Quien reflexione de manera apropiada sobre la naturaleza de este nombre, gana al mismo tiempo el acceso al conocimiento de la entidad humana en el sentido más profundo. Cualquier otro nombre puede ser empleado por todos de la misma manera, respecto al objeto al que corresponde ese nombre. Cualquiera puede llamar mesa a una mesa o silla a una silla. Pero para el nombre yo no es así. Ninguno puede emplearlo para designar a otra persona. Cada cual solo puede dar este nombre al referirse a sí mismo. El nombre yo, si se debe referir a mí, no puede jamás llegar a mi oído desde afuera. Solo desde lo interno, solo de sí mismo el alma puede designarse como yo. Por lo tanto, cuando el hombre dice yo, a sí mismo, comienza a hablar de él algo que no tiene nada que ver con ninguno de los mundos de los cuales son extraídas las envolturas más arriba descriptas. El yo se hace cada vez más dueño del cuerpo y del alma. También este hecho halla su expresión en el aura humana. Cuanto más dominio tiene el yo sobre el cuerpo y el alma, más variada, más diferenciada y más rica en colores es el aura. Esta influencia del yo sobre el aura es visible al clarividente. No obstante, el mismo yo es invisible aún para él, permaneciendo realmente oculto en el santísimum del hombre.